Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Gómez. Os saludo en mi calidad de vicepresidente de ASCRI y representante del sector de Venture Capital. Y bueno, para empezar, desear que todos estéis en salud y bien. Hoy tenemos más de 200 inscritos en este webinar, que es el 13º webinar que organiza ASCRI después de que se ha iniciado el periodo de COVID-19, con lo cual demuestra la actividad que hemos tenido. Este webinar de hoy tiene que ver con el capital privado y la inversión responsable, y es importante decir que ahora más que nunca las startups, las pymes y empresas de tamaño medio necesitan el capital privado como parte de la solución. El sector bancario y el sector público, pues a través de las garantías de ICO han hecho su parte, pero el sector del capital privado es parte de la solución, y es muy importante hacerlo siempre con criterios de sostenibilidad y de ESG. Hay necesidad de mantener el compromiso empresarial, pues con la Agenda 2030, en la activación de iniciativas para lograr objetivos de desarrollo sostenibles. Y ASCRI acaba de ser admitida como socio participante en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, con lo cual, pues de las 230 gestoras, inversores y asesoras que forman parte de ASCRI, pues trabajamos conjuntamente en nuestro compromiso con la sostenibilidad y esa inclusión social que genera la actividad económica. En particular, pues sobre todo dar las gracias al equipo de PwC, de Price, a Marta Colomina, a Santiago Barrenechea, Ignacio de Garnica y Pablo Vascones por su participación y la elaboración de esta guía de inversión responsable para nuestro sector. Y también gracias a Oriol Piña y a Begoña Mata por participar en esto, contando sus ejemplos concretos de consecución de objetivos ESG en sus participadas. Pues en esta circunstancia, y a pesar de la incertidumbre, pues el capital privado y las gestoras estamos comprometidos a garantizar la supervivencia de las compañías españolas, responder ante sus necesidades de financiación, apoyarlas en su gestión y contribuir a la generación de empleo. Así que, sin más, y para llevarlo al terreno de cómo se hace esto, pues que manteniendo el compromiso con los objetivos de ESG, pues le cedo la palabra a Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero igualmente que todos estéis bien. Y efectivamente, yo soy Santiago Barrenechea, presidente de la Fundación PwC. Y efectivamente para nosotros es un gran placer estar en esta presentación de la guía de inversión responsable. Es un propósito específico de la Fundación PwC colaborar en todo aquello que sea necesario y que esté en nuestra mano en relación con el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos grandes acuerdos del 2015, por el cual los gobiernos se pusieron de acuerdo en estas 17 áreas en las que teníamos que conformar la llamada Agenda 2030, sin duda es un marco referencial claro para toda nuestra actividad en general. Hay que recordar que en aquel momento ya se dijo que de la inversión total necesaria estimada para cumplir estos objetivos para el 2030, 2/3 iban a tener que ser aportados por la inversión privada. Esto significa un marco nuevo para todos nosotros, en el que las métricas y el lenguaje que haga posible esa
llegar todos los fondos por parte de la inversión privada y además siempre en colaboración con el ámbito público implica unas nuevas métricas, unas nuevas mediciones, un nuevo lenguaje alrededor del riesgo, de la rentabilidad y el impacto, que son el trinomio hoy esencial para poder hablar con sentido en esta materia. Y entonces, obviamente, los fondos de Venture Capital y Capital Riesgo son un actor sin duda esencial en este proceso y no obstante ya estar muy involucrados en definir todos estos nuevos parámetros que hagan posible todas estas inversiones, desde el principio nos pareció una iniciativa estupenda por parte de ASCRI el poder definir una guía en el que sirviera a todos sus asociados para poder tomar posiciones en todas las etapas de inversión, teniendo en cuenta todo este nuevo paradigma. Yo no me queda más que agradecer, por supuesto, a ASCRI esta iniciativa, a todo el equipo de sostenibilidad de PwC, liderado por Pablo Gascones, que ha hecho, desde mi punto de vista, un trabajo estupendo, y, por supuesto, a Iñaco Garnica, que ha liderado todo este proceso, pues como siempre, con criterio y sentido. Y le doy la palabra a Iñaco. Gracias, Santi, por la palabra. Buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, soy Iñaco Garnica, soy socio responsable Private Equity en PwC. Me gustaría empezar dando las gracias a ASCRI, a Alberto, a José y al resto del equipo por haber vuelto a contar con nosotros para la publicación de esta guía, ¿no? que va a ser una herramienta muy útil para inversores, gestores y empresas participadas para la implementación de todos los principios ESG, todas las acciones encaminadas a los objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba antes Santi. También quería dar las gracias a Santi y a Marta Colomina, que son presidente y directora general de la Fundación, por habernos ayudado junto con ASCRI a crear esta guía, ¿no? En su objetivo por abordar el problema global de la sostenibilidad y ayudar a todo el tejido empresarial, en especial al capital privado en este caso, a adoptar medidas de sostenibilidad con una sociedad cada vez más preocupada por estos temas. Me gustaría empezar diciendo que para ASCRI esto no es una novedad, ¿no? Muchos de los que estáis aquí ya habéis oído hablar que desde 2011 lleva empujando los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Hicimos una primera publicación de guía de inversión responsable en enero de 2012. Y desde entonces lleva empujando todos estos temas desde la asociación con bastante fuerza. En el entorno actual yo creo que el sector está cada vez más preocupado por todos los aspectos de ESG, ¿no? Y todos estos aspectos tienen que estar incluidos en el día a día, tanto de la gestión como de la inversión. Todos somos conscientes que tener estos aspectos integrados es crítico para obtener valor añadido en las operaciones y para la excelencia operacional. El entorno actual yo diría que está marcado por un creciente interés en varios ámbitos, ¿no? Primero, un creciente interés por parte de los inversores. Como luego dirá Pablo en su presentación, hay una preocupación cada vez mayor por todos estos aspectos. Un creciente interés de la sociedad del consumidor, llegando al punto de estar dispuestos a pagar más dinero por algo que sea sostenible. Y un tercero, que es el marco regulatorio, con la Agenda 2030 enmarcada con los 17 ODS y sus 169 metas. Para mí, en este marco, el sector tiene varias motivaciones, pero yo las dividiría en 4. Reputacionales. Tener la marca de inversión responsable es crítico para la obtención de financiación, tanto pública como privada, pero incluso también para operar en el mercado. A día de hoy ya es importante, pero a futuro creo que va a ser indispensable. Están los requisitos de todos los LPs, ¿no? El fundraising a día de hoy no se conoce sin tener estas políticas bien desarrolladas en cada uno de los fondos que intentan obtener dinero. Los beneficios que generan para las propias gestoras y participadas. Mejor cobertura de riesgos, imagen de marca, impacto social, fuentes de ahorro, adaptación ante cambios transformacionales importantes y cualquier tema relacionado con impacto social.
Y por último, las regulatorias, ¿no? La UE ha hecho un plan de finanzas sostenibles a las que va a dedicar una cantidad muy grande de dinero y que entiendo que como sector relevante en la economía intentaremos capturar. Pese a todo esto, creo que no todos sabemos todo lo que deberíamos saber de ESG. Son unas siglas que poco a poco vamos conociendo, pero espero que todos aprendáis algo de esta sesión cuando Pablo entre en exposición. Por ello hemos hecho esta guía, basándonos en fuentes sectoriales del sector, entrevistas personales con varios de los agentes que participáis en el mismo y una encuesta a todos los asociados de ASCRI. Hemos intentado que esta guía, a diferencia de la anterior, sea una guía eminentemente práctica, ¿no? Siguiendo un poco todas las conversaciones que hemos tenido con ASCRI, que os permita unas pautas de actuación y unas recomendaciones de cómo implantar todos estos criterios de ESG en vuestra gestión diaria y, además, aplicarla desde el momento original, el fundraising, hasta el momento final, la desinversión. Yo, sin más, me gustaría resaltar que, tanto a nivel nacional como internacional, PwC es un referente dentro de la práctica de sostenibilidad. Venimos trabajando con todas las asociaciones, no solo en España, sino en las principales geografías, como ha sido en Francia o en Inglaterra en los últimos años, aparte de las dos que mencionaba españolas. Y por ello me permito pediros que si tenéis alguna duda o algún trabajo de adaptación, pues que contactéis con Pablo para hacerlo, que es el mejor en este área. Sin más, aprovecho para pasar la palabra a Pablo, que es el socio responsable de la práctica dentro de PwC, y también para darle la enhorabuena, como decía Santi, porque creo que el producto ha sido muy, muy completo. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, Santiago e Iñaco por la introducción, ¿no? Y por tus palabras, especialmente, Iñaco, al final de la introducción. Y gracias, como no puede ser de otra forma, a la Fundación PwC y a ASCRI por apoyar este proyecto, ¿no? Sin su tiempo y sus recursos hubiera sido complicado sacarlo adelante. Bueno, el objetivo de mi presentación no es otro. Bueno, yo ya, como ha anticipado Iñaco, soy el socio responsable de la práctica de sostenibilidad en PwC en España, ¿no? Y entre otros muchos sectores, uno al que dedico mucho cariño y tiempo es el sector del private equity. El objetivo de mi presentación no es otro que introducir la guía de inversión responsable para el sector del private equity y venture capital en España. Y para ello me gustaría contextualizar un poco de dónde surge esta necesidad y en qué entorno nos estamos moviendo, el porqué, ¿no? del desarrollo de esta guía y cuál es el sentido, ¿no? En primer lugar, si nos remontamos al año 1975, en los años 70, los diferentes estudios lo que marcaban es que el valor de una compañía más o menos se apalancaba o dependía de criterios estrictamente financieros en un 80% y un 20% en intangibles. Este dato se ha invertido en la actualidad. Cuando hablamos de la valoración de compañías, los diferentes estudios hablan de que el valor de una compañía está un 20% en criterios estrictamente financieros y aproximadamente un 80% en criterios extrafinancieros, intangibles, como puede ser la reputación, el valor de la marca o la sostenibilidad. Todo esto pues viene acompañado de unos años en los que ha habido un incremento regulatorio en el ámbito de la transparencia, el gobierno corporativo, el medio ambiente considerable. Incremento regulatorio que no ha hecho más, no ha parado, sino que se espera que sea incluso mayor, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea se ha aprobado el Pacto Verde de la Unión Europea, el Green Deal, el famoso Green Deal, que se aprobó en diciembre y que la idea es que a pesar del COVID, la idea que tiene la Unión Europea es apalancar el crecimiento y la reconstrucción, apalancándose fundamentalmente en dos variables, la digitalización y la sostenibilidad. Con lo cual, este Pacto Verde que se aprobó en diciembre continúa en marcha y tiene previsto el desarrollo de normativa de aquí al año 2022 alrededor de la economía circular, la eficiencia energética, el cambio climático, la biodiversidad, la gestión del agua, etcétera. Hay muchas otras materias, ¿no? Por otro lado, es un elemento, los temas ESG que están en la agenda de los CEOs, ¿no? Según una encuesta que lanzamos todos los años en PwC, en el último año a más de 3.500 CEOs, estos han identificado como una de las principales amenazas de su negocio el cambio climático, la sostenibilidad y el medio ambiente. Hay un creciente interés por parte de los consumidores. Si nos remontamos a encuestas de hace aproximadamente 15 años, el consumidor no le daba importancia a esta materia. Hace 5 años, a igualdad de condiciones estaba
a igualdad de precio estaba dispuesto a comprar un producto o un servicio responsable, y en la actualidad más de un 50% de los consumidores, según encuestas de Nielsen, manifiestan estar dispuestos a pagar un sobreprecio por productos y servicios sostenibles. Esto nos puede parecer muy extraño, esta cifra, pero si nos vamos a la generación millennial o más allá aún a la generación Z, que es la siguiente, este porcentaje incluso se incrementa. La generación Z pudiera estar rondando al 90% de la generación Z dispuesta a pagar más por productos y servicios de carácter sostenible. Y por otro lado, todos estos riesgos en la cadena de suministro y estos intereses, diferentes grupos de interés, han hecho también que haya un creciente interés por parte de los inversores en los últimos años. Son cada vez más los inversores que dentro de su gestión integran criterios ESG a la hora de decidir dónde invertir. Ya en el 2015, un estudio citaba que el 85% de los inversores estaría dispuesto a, consideraba que una empresa gestionada con criterios ESG mejoraba la rentabilidad financiera. Esto en el 2015. Esta cifra claramente del 85% se ha incrementado en estos años. Por otro lado, han cambiado los modelos de financiación. Por ejemplo, el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, ha manifestado que a partir de finales del 2021 no va a financiar combustibles fósiles. BlackRock, Larry Fink, en su carta, en su misiva de todos los años, cada vez está poniendo más el foco en esto e incluso ha manifestado que está dispuesto a votar en contra de equipos directivos que considere que no están siendo transparentes en materia de sostenibilidad y cambio climático. Y la Unión Europea ha desarrollado ese plan de finanzas sostenibles que citaba Ñaco, con la idea de alguna forma de motivar que el sector bancario y el sector financiero integre criterios ESG en su gestión de riesgos y en sus modelos de financiación, de tal forma que permee a lo largo de toda la economía y actúe como un tractor de la economía, influyendo en los diferentes sectores de actividad. En la medida que ellos tienen que integrar una serie de criterios, obligarán a las contrapartes a que integren. Y esto ha hecho que vayan desarrollando en el tiempo productos y servicios con la etiqueta sostenible, ¿no? Esos famosos bonos verdes, préstamos verdes, etcétera. En definitiva, todo acompaña a que esto vaya a más, ¿no? No es una moda, no es una tendencia que tiende, valga la redundancia, a ir incrementándose en los próximos años. Esto ha hecho también que ya en enero del 2020, en el mapa de riesgos que se presenta en Davos y que presenta el Foro Económico Mundial, los temas del cambio climático, la biodiversidad, la gestión del agua, los desastres naturales, aparecieran como los riesgos de mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia. Simplemente como curiosidad, dentro de este mapa de riesgos también estaba el riesgo de pandemia. Estamos hablando de enero. Este mapa probablemente se terminó de construir en diciembre. Ya estaba el riesgo de pandemia. El riesgo de pandemia figura con menor impacto y mucha menor probabilidad de ocurrencia que el cambio climático, los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad y todos estos riesgos que he citado. De hecho, voces como, por ejemplo, recientemente, hace apenas 2 semanas, Bill Gates anunciaba que el próximo cisne negro sería el cambio climático, después de la pandemia, ¿no?, del COVID. Esto ha hecho, como ya han comentado el resto de los ponentes, pues que ya en el 2015 se activara esa Agenda 2030, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los que apalancar las políticas y el crecimiento económico, que se aprobara el Acuerdo de París en el 2015, que tenía como objetivo que no se incremente la temperatura en más de 2 grados centígrados en el año 2100 respecto a la era preindustrial. La situación es bastante negativa. En la actualidad deberíamos estar reduciendo entre 7,5 y 11,3% la tasa de toneladas de CO2 por unidad de PIB que genera la economía con carácter anual, y estamos reduciendo apenas un 1,6%, con lo cual nos queda todavía mucho esfuerzo por hacer. Esto claramente es un riesgo para la sociedad en su conjunto y las empresas, pero para aquellas empresas y para aquellas firmas de capital riesgo que se posicionen e inviertan en los productos, las empresas y los servicios adecuados, puede ser una oportunidad clara de crecimiento. En este contexto, en una encuesta que PwC lanzó a todo el sector del private equity a nivel global y luego también en España, el 58% de las firmas de capital riesgo les preocupa el cambio climático, pero a día de hoy solo un 20% está tomando medidas para integrarlo. Los temas de inversión socialmente responsable no es algo que no sea rentable, no es únicamente un tema de efectos de acción y de marca. Está demostrado con diferentes estudios que genera rentabilidad financiera. En la gráfica de la izquierda
pueden observar un gráfico que muestra un portfolio de compañías gestionadas con criterios ESG versus otro, no lo Estado, desde el año 90, cómo ha ido creciendo la rentabilidad financiera del portfolio gestionado con criterios ESG. Pero si no nos fiamos de este estudio, porque todos podemos encontrar estudios que digan lo contrario, en el estudio de la derecha es un metaanálisis, un estudio de estudios, ha analizado más de 2.000 estudios y muestra que el 63% considera que hay una relación positiva entre gestionar una compañía con criterios ESG y la rentabilidad financiera, ¿no? Y más o menos un 29% una relación neutral, es decir, solo un 8% considera que hay una relación negativa. Probablemente en los últimos estudios incluso este 8% haya tendido a la desaparición. Y esto ha hecho que muchísimas entidades, en concreto del sector del capital riesgo, se hayan interesado por la materia y se hayan adherido a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Tenemos un total de 3.000 entidades adheridas a los principios de inversión responsable, muchas de las cuales son firmas de capital riesgo, estáis hoy aquí presentes, y que tenéis el compromiso de integrar criterios ESG en vuestra inversión en el futuro, y muchos de los cuales ya lleváis unos cuantos años trabajando en esto, ¿no? En concreto, pues Suma y ABAC, que hoy nos acompañan, ya lo tienen muy interiorizado y han trabajado mucho en esta materia. Bueno, con todo esto, quizá deberíamos haber empezado por esto, ¿no? Pero ¿qué es la ESG? Yo creo que ya es un término conocido de sobra por todos los que estáis en este webinar, ¿no? Pero simplemente, por tratar de aunar conceptos, son la consideración de criterios ambientales sociales en los criterios de inversión, entendiendo por medioambientales criterios en el ámbito del cambio climático, la economía circular, la gestión de residuos, contaminación de agua, etcétera. Criterios sociales en el ámbito de la relación con las comunidades y los grupos de interés, en el ámbito de los recursos humanos, considerando temas como, por ejemplo, la retención de empleados, atracción de talento, formación, diversidad, de género, de raza, etcétera. En el ámbito de la seguridad social y el governance, la G, en el ámbito de la cadena de suministro. Es decir, es muy importante recalcar que cuando hablamos de ESG no hablamos solo de las operaciones directas de una compañía. Cuando realizamos una due diligence ESG, evaluamos toda la cadena de valor para ver dónde se identifican riesgos en temas medioambientales, sociales y de governance. El gobierno corporativo es otra materia, ¿no? Toda la diversidad que hay en el Consejo, los temas de transparencia y, finalmente, la ética en los negocios, corrupción, soborno, blanqueo de capitales, privacidad de datos, derechos humanos, etcétera. Estos son ejemplos de materias que se tratan, el listado es muy exhaustivo, pero conviene recalcar que cuando tú miras una empresa, la ESG de una es diferente a la de otra, es decir, depende mucho del sector de actividad en el que trabaje y depende mucho de la geografía en la que opere. Así, por ejemplo, podemos tener una compañía textil que tiene una cadena de suministro en Bangladesh o en la India, donde los temas de derechos son muy preocupantes por esa cadena de suministro. Acciones directas, a lo mejor opera en España, no hay ningún tema relevante desde un punto de vista de derechos humanos, porque la legislación y la cultura que tenemos en este país acompaña para que se respeten los derechos humanos. Sin embargo, una compañía, por ejemplo, del sector utilities puede tener un impacto relevante, un riesgo relevante en el ámbito del CO2 y del cambio climático, mientras que una empresa de servicios profesionales, como pudiera ser PwC, los temas de cambio climático no quiere decir que no le tengan que importar, pero a lo mejor tiene un impacto menor, que únicamente se refiere a consumos energéticos derivados de sus edificios y sus oficinas. Y este concepto es lo que entraña el concepto que se utiliza en ESG de materialidad, identificar cuáles son tus aspectos materiales para tus grupos de interés en función del sector de actividad y en función de la geografía en la que opera. Y este es un ejercicio inicial que cualquier compañía tiene que hacer cuando quiere integrar los conceptos ESG. Por tanto, vosotros como capital riesgo que operáis con diferentes sectores de actividad y en vuestro portfolio tenéis compañías de todo tipo, este análisis de materialidad hay que hacerlo individualmente por compañía y hay que identificar cuáles son los aspectos de ESG relevantes en cada una de las compañías, porque no coinciden en una o en otra. Bueno, en PwC, como decía antes, hemos realizado una encuesta, realizamos una encuesta cada 2 años, desde el 2013, donde se ha visto una evolución muy positiva en los últimos años en materia, un avance muy considerable en materia de ESG en las compañías. La última encuesta ha revelado que las nuevas tendencias son los objetivos de desarrollo sostenible, riesgos climáticos y derechos humanos. Se percibe también que la inversión responsable es un elemento de creación de valor, especialmente en materia de gestión de riesgos en las organizaciones y diferenciación frente a competidores. Es muy importante recalcar que cuando hablamos de ESG no hablamos solo de riesgos. Cuando hablamos, por ejemplo, de una due diligence medioambiental, que es la tradicional que se venía haciendo, es muy de compliance y muy centrada en riesgos. Una due diligence ESG es de riesgos y oportunidades y no solo de operaciones directas, sino a lo largo, como decía antes, de toda la cadena de valor.
En la encuesta vemos que el 84% de los private equity en España, estos son datos concretos de la parte española de la encuesta, considera cuestiones ESG en su gestión y decisiones de inversión. Un 75% dispone de política de inversión responsable, un 56% tiene en cuenta los ODS en su enfoque, solo un 14% dispone de equipos dedicados en exclusiva a cuestiones ESG. Esto no tiene por qué ser un dato negativo. El tamaño y la magnitud y las operaciones en España hacen que muchas veces no sea necesario tener equipos que trabajen en exclusiva en cuestiones de ESG, sino que a lo mejor tiene sentido subcontratar de determinadas actuaciones a especialistas de fuera y supervisar desde dentro de la organización estas cuestiones. Y un 28% de los private equity disponen de un sistema de monitorización del desempeño ESG de sus portfolios. La encuesta también nos dice que cada vez se presta una mayor atención a la integración de aspectos ESG a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión, especialmente la inversión y la posadquisición. No obstante, aún no está muy generalizada la existencia de procesos formalizados y sistematizados en esta cuestión. Solo un 52% de nuestros procesos están formalizados para integrar criterios ESG, 55% en el caso de la posadquisición y 39% en la desinversión. Por otro lado, este gráfico muestra que existe un gap significativo entre las preocupaciones y las acciones de mitigación puestas en marcha por el sector, tanto Limited Partners como los General Partners. Aquí lo que vemos es que, por ejemplo, preocupaciones como puede ser el cumplimiento de la ética, la atracción y retención del talento, los derechos humanos o el impacto medioambiental, les preocupa a un 70% de los encuestados, pero solo aproximadamente un 30% o incluso menos en algunas de las acciones están desarrollando acciones de mitigación de los mismos, con lo cual todavía hay un gap considerable. También vemos que las preocupaciones entre LPs y GPs son diferentes. En España, las tres preocupaciones principales de los GPs son el cumplimiento de la ética, la atracción y retención del talento y la ciberseguridad y protección de datos. Mientras que los LPs están más preocupados por el cambio climático, el impacto ambiental y los derechos humanos. Bueno, llegamos ya a la presentación de la guía y casi al final de mi exposición, pero el objetivo también es animaros a que leáis detenidamente la guía. La guía trabaja en la parte interna, es decir, cómo una firma de capital riesgo debe integrar y desarrollar políticas ESG, pero también en la parte del ciclo de vida de inversión, desde el levantamiento de fondos, cómo integrar estas cuestiones, hasta la desinversión. Es decir, primero hay que ordenarse internamente y luego trasladar nuestro posicionamiento y nuestra estrategia de inversión responsable y nuestros compromisos asumidos a nuestro portfolio de compañías. De esta forma, el primer paso es la integración de los temas ESG en la gestión interna. Proponemos la definición de responsabilidades ESG. Como decía antes, no tiene por qué ser una persona dedicada en exclusiva a temas de ESG, pero tiene que haber dentro del capital riesgo alguien que de alguna forma se responsabilice, se actualice sobre la materia y conozca la materia. Y también proponemos que el comité de inversión se traten estas cuestiones y, por tanto, los directores de inversión adquieran cierta formación y sensibilización en cuestiones de ESG que les permita tener un criterio en la toma de decisiones. Proponemos también que se defina la estrategia de inversión responsable como segundo paso, es decir, hay diferentes estrategias de inversión responsable, están descritas en la guía, de inclusión, de integración, de exclusión, estrategias de impacto. Cada firma tiene que decir cuál es su propósito, ¿no?, y su ambición en materia de inversión responsable y trasladarla en la política de inversión responsable, trasladar esas ambiciones, esos compromisos y esos objetivos. Proponemos también que las firmas adhieran a iniciativas como pueden ser los principios de inversión responsable, que les da cierto posicionamiento público, pero también les obliga a asumir una serie de compromisos de integración de cuestiones ESG a futuro. Otra práctica habitual es el reporting periódico anual, con carácter anual, de métricas de impacto y de cuestiones ESG a los LPs. Y finalmente, creemos que, desde un punto de vista de gestión interna, es muy importante también la formación y concienciación del equipo inversor, como anticipaba antes. Desde un punto de vista de levantamiento de fondos, la gestora debería divulgar suficiente información para que el LP que haya manifestado su interés en las cuestiones ESG sea capaz de valorar si sus intereses y expectativas están alineados. En este sentido, es importante que se evalúe el LP al que nos queremos dirigir para definir los mensajes que le queremos transmitirle y, por supuesto, que se elabore una presentación ad hoc ESG del GP al LP para demostrar su enfoque ESG. Y proponemos también que todo esto se formalice en compromisos en los acuerdos y a través de side letters. La segunda fase, la de la inversión,
es muy importante comenzar con un screening ESG. Esto lo puede realizar la propia gestora, se puede realizar internamente con unas cuestiones a muy alto nivel que simplemente tomen el pulso de en qué organización estamos planteándonos invertir, porque a lo mejor no tiene sentido continuar con todo el proceso de due diligence. No solo hablo de la ESG, sino en general del proceso de due diligence, si hay algún tema que en ese screening detectamos que es muy preocupante. En segundo lugar, el desarrollo de esa due diligence ESG. Por recordar, aunque lo he dicho antes, no se trata de una due diligence medioambiental, no se trata de una due diligence laboral, ni una due diligence de compliance. O sea, trata de riesgos y oportunidades, de anticiparnos a tendencias, de ver cuáles son los riesgos y oportunidades en la cadena de valor y, por tanto, pues evaluar por dónde va el mundo y dónde hay oportunidades, incluso desde un punto de vista del modelo de negocio. Por citar un ejemplo, una compañía de alimentación puede tener en su cadena de suministro un proveedor de tomates localizado en una zona de Marruecos que, según nuestros modelos, estimamos que puede haber un estrés hídrico al que se someta este proveedor en el futuro y, por tanto, el apalancarnos en ese proveedor en exclusiva o dotarle de mucha fuerza dentro de nuestra cadena de suministro pueda peligrar el negocio en el futuro, porque a lo mejor no puede producir tomates en esa zona porque se somete a estrés hídrico. Por otro lado, esa misma compañía puede tener en cuenta o evaluar cuál es el riesgo en materia, por ejemplo, de envases. Evaluar por dónde va a ir la legislación en materia de plásticos y evaluar si los envases de la compañía que quiera adquirir puede tener, deberían ser modificados o puede tener algún riesgo de alguna forma de modificar el proceso productivo para hacer envases que se adecúen con los requerimientos de la legislación. Todo esto proponemos también que se integre en las cuestiones ESG, en las recomendaciones y acuerdos que se vayan desarrollando en el proceso de inversión. Y en el holding period, pues lógicamente hay que integrar estas cuestiones en el plan de 100 días y trasladar todas estas cuestiones también a la participada. Analizar, hacer ese análisis de materialidad, a ver qué es relevante en la participada, desarrollar un plan de acción, un cuadro de mandos con KPIs que permitan realizar una monitorización y un seguimiento y un reporting periódico, no solo a la gestora de métricas, sino probablemente también hacia el exterior, ¿no? El desarrollo de una memoria de sostenibilidad que permita poner en valor la compañía en sus grupos, a sus grupos de interés, ¿no? Tanto a los clientes como a los proveedores, como en este caso a los inversores, ¿no? Y finalmente, oye, todo este esfuerzo es para algo, ¿no? Hay que ponerlo en valor al final del proceso y de alguna forma, bien con una vendor due diligence o con cualquier otro instrumento, mostrarle a los posibles candidatos cuál ha sido la evolución en temas ESG en los 4, 5 o 6 años que la compañía haya estado en nuestro portfolio. Muchísimas gracias por la atención y a continuación cedo la palabra probablemente a lo más interesante de la sesión, ¿no? Que es la presentación, la presentación moderada por José Zudaire, director general de ASCRI, donde participa Begoña Mata, responsable de relación con inversores y RSC de Suma Capital, y Oriol Piña, socio fundador y CEO de Abac Capital. Muchas gracias de nuevo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. Me consta que nos están siguiendo desde DC, México, Colombia y Perú. En cualquier caso, bienvenidos a este webinar, amigos todos. Hoy toca hablar de sostenibilidad e inclusión social, algo que forma parte, como bien sabéis, del ADN de ASCRI. Un nuevo dato, por ejemplo, estaremos también presentes en el South Summit el día 7 de octubre a la misma hora, con un título muy parecido, ESG and Venture Capital, a New Path to Sustainability, donde estarán también los amigos del FEI y otros gestores de primera línea. Estáis también todos invitados. Un retazo del mercado, porque sigue habiendo, a pesar de la incertidumbre y del momento, apetito por el país y el sector. Y eso lo que mejor lo reflejan son las operaciones que estaban ahí, siguen estando y vuelven a aparecer tras el verano. Por supuesto, EQT con el Idealista, los británicos Anacap, también socios, ya han comprado GTT, un bombón, AGD y Okendo. Permira nos anunciaba ayer la compra de Nuras Farm y antes lo había hecho Isios con Proteo y Lava, y me consta que tienen más operaciones previstas, y en cualquier caso esto forma parte de otras muchas más que quizás Begoña y Oriol nos quieran comentar más adelante. Es el momento de los agradecimientos. Es de bien nacido ser
agradecidos, y desde ASCRI y en nombre de todos, la Junta, la Asamblea y los socios, queremos dar un agradecimiento muy especial a PwC por su magnífica colaboración en la elaboración de esta guía. Sin ellos no hubiera sido posible. Y estamos muy satisfechos con ella porque es una guía viva, dinámica, ha sido participativa. Más de 32 asociados estuvieron detrás, eran gestores, inversores y asesores de private y de venture, públicos y privados, nacionales e internacionales. La guía, como muy bien nos la ha descrito Pablo, tiene metodología, ayuda, marca hitos y tendencias, y además se remata al final muy bien con unos casos prácticos, ¿no? Bueno, es el momento de Begoña y Oriol, Oriol y Begoña, dos asociados, Suma y ABAC, ABAC y Suma, modelo y referencia de ASCRI. Así que sin más les voy a pasar la palabra para que, si te parece, Begoña, te presentes y nos hables un poco de tu gestora, de Suma. Adelante, Begoña, cuando quieras. Gracias, José, por tu presentación. Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, agradecer a ASCRI la oportunidad de participar en la sesión y el impulso que le da a las cuestiones ESG desde la elaboración de la guía a innumerables eventos y sesiones monográficas dedicadas a estas cuestiones. Como bien me presentabas, José, soy la responsable de relación con inversores y responsable de ESG de Suma. Una de las buenas prácticas que recomienda la guía es tener dentro de las gestoras personas dedicadas, si no full time, parte importante de su tiempo a temas relacionados con el ESG y estar actualizado en cuanto a tendencias y nuevas oportunidades. Y en Suma hemos integrado, como gestores de inversión responsable, hemos integrado tanto nuestros procesos como nuestros objetivos, como dentro del equipo, todas las cuestiones ESG que se engloban y se encapsulan dentro de nuestra política de inversión responsable, que guía y marca todas nuestras actuaciones y nuestras líneas de inversión en nuestras dos áreas en nuestras dos estrategias de inversión, que como conocéis están diferenciadas entre una estrategia de inversión en growth y la estrategia de inversión en infraestructura sostenible. Muchas gracias, Begoña. Don Oriol, por favor, te presentas y nos hablas un poquito de ABAC, si te parece. Gracias, José. Soy Oriol Piña, fundador de ABAC, cofundador de ABAC, conjuntamente con Borja Martínez y con Javier Rigao, difunto Javier, que el pobre falleció en julio. Y en ABAC, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que llamamos Sustainable Value. Buscamos invertir en compañías donde hay dislocaciones de mercados y comprar compañías pues que hay un elemento de complejidad, pero también con un ángulo de sostenibilidad, porque desde que empezamos en Capital Riesgo hace ya 20 años, en nuestra vida pasada estábamos en Apax, pues nos pareció que aquí no todo vale y que por lo tanto el invertir tiene que ir asociado a un elemento de responsabilidad y de intentar hacer las cosas bien. Y por eso pues empezó con la definición de nuestro propósito como ABAC de decir, oye, aquí no todo vale y por lo tanto a la hora de invertir lo que nosotros hacemos es lo que llamamos a Sustainable Value, y la palabra sostenible marca de alguna forma el funcionamiento interno de la gestora, como explicaba Begoña también en el caso de Suma, y también que nuestras participadas pues de alguna forma suscriban todos los valores que hay detrás de la ESG, que luego hablaremos más en detalle de cómo hemos pasado de ESG a sostenibilidad y de sostenibilidad cómo se pasa a impacto, y que de alguna forma asuman la responsabilidad que tenemos como directivos de compañías de que simplemente esto no va a generar EBITDA, sino va a generar impacto en la comunidad en la que estamos, y de ese impacto y de ese propósito de hacer las cosas bien va a redundar el dar unos beneficios que a su vez permitirá pues que los LPs que invierten en nosotros de alguna forma también les vaya bien. Muchas gracias, Oriol. Un abrazo a la familia ABAC en particular por la pérdida de Javier. La verdad es que ha sido un verano trágico en cuanto a pérdidas para el sector
y también tenemos que recordar que afortunadamente y antes que nada somos personas y que luego vienen las operaciones y todo lo demás. Así que mucho ánimo y adelante a todos. Siguiendo con el tema, si me permitís, quiero decir también por qué está aquí Begoña y Oriol, Oriol y Begoña, Suma y Abac y Suma, porque podría haber muchos más socios que también lo hacen muy bien y que también son modelo y referencia. Bueno, pues lo explico gustoso. Ellos han sido el premio sectorial ASCRI en ESG ODS de los 3 últimos años, 18, 19 y 20. Y por eso pensamos que eran unos excelentes oradores en el día de hoy. Me gustaría seguir el diálogo con una pregunta que también os hemos hecho muchas veces, pero que siempre está bien que la comentéis y siempre aprendemos cosas de vosotros. Es esto del ESG y el ODS, como casi todo, tiene que ver mucho con el control, con la medición. Si quieres que algo crezca, si quieres que algo vaya bien, si quieres que algo sea un éxito, tiene que ser algo medible. Y el ESG y el ODS no es algo especial. ¿Qué nos podéis decir de eso, si os parece? Begoña y Oriol, por favor. ¿Cómo hacéis la medición en vuestras casas, los controles con vuestras participadas, etcétera? Bueno, la medición es un reto fundamental dentro de todo el proceso de generación de valor a través de la gestión en base a criterios ESG. El principal reto que nos hemos encontrado en Suma es, cuanto a la medición, es la definición de los indicadores. Tenemos que definir una serie, hemos trabajado mucho en la definición de unos indicadores en cada una de las áreas que nos permita llevar a cabo una medición efectiva e identificar riesgos y oportunidades. En realidad, cuesta perderle el miedo a la barrera de la medición, porque en un primer momento inicial puede asustar o puede, como no hay una paleta, no hay un estándar de mercado homogéneo para el sector, pues al final es un proceso de definición de los indicadores que más se ajusten a tus necesidades y a tus participadas. Como decía Pablo en la presentación de la guía, es importante la materialidad en la definición de esos indicadores, ¿no? Al final, los indicadores es una herramienta para la gestión que es en último término nuestro último objetivo, ¿no? Es decir, como gestores de inversión responsable y en línea con nuestros compromisos con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, queremos gestionar de forma activa las cuestiones de ESG, y para la gestión activa y efectiva es importante la medición de los indicadores. En el caso de eficiencia de nuestros fondos de infraestructura, estamos especialmente orgullosos porque hemos diseñado, de per se es un sector que ya genera un impacto positivo, es muy palpable, es muy tangible, pero hemos desarrollado una metodología junto con PwC específica que nos permite generar unos indicadores que nos permite un cálculo del retorno medioambiental y social. Estamos especialmente orgullosos de la metodología y además creo que ha sido muy bien aceptada por parte de nuestros LPs. Y al final, y creo que es importante el reto, los indicadores y la medición tienen una pata muy importante, que es la integración y el diálogo constante con las participadas. Ellos tienen que percibir que la medición de los indicadores se tienen que involucrar en esa medición, tienen que hacer suyo el objetivo común, que es de la gestión activa de los temas de ESG, y que se integre esa medición y esa monitorización de los indicadores y lo pongan en la punta de lanza de su gestión diaria. Muchas gracias, Begoña. Me consta que así es, lo estáis haciendo muy bien, y antes de que empezara todo esto, era el mes de febrero, yo pasaba por Soria y bueno, lo vi y me lo dijeron, y luego espero que lo comentes también por qué, si te parece. Amigo Oriol, es tu turno. ¿Qué nos dices de esos controles y mediciones en ABAC, por favor? En nuestro caso, el poner en marcha el programa empezamos pues hace unos 5 años cuando empezamos este camino, y me acuerdo que cuando se lo contamos al primer CEO de una participada nos miraba como marcianos y decía, ya están aquí otra vez los de ABAC, que son gente muy number oriented, que me están pidiendo otra información que en el fondo no sé muy bien para qué sirve. Entonces, el primer consejo es
y esto ha cambiado un poco en los últimos 5 años, pero el primer consejo que daría es que esto empiece desde arriba. La participada tiene que notar que esto es importante no para el analista, no el director de inversiones, sino para el socio responsable de esa participada. Y que en el consejo está pidiendo que en el siguiente consejo o al cabo de un par de meses se reporten indicadores de ESG adicionales a los indicadores financieros de negocio que están reportando, y que en el consejo se hable de eso. Es importante que noten que para nosotros también es importante mejorar en temas de ESG más allá de mejorar el EBITDA. Entonces, esa sería la primera. La segunda es dentro del propio GP, si se puede tener una persona que esté pensando desde que se levanta hasta que se acuesta, un poco como entiendo que es el rol de Begoña, pues que pueda pensar en temas de ESG que no caigan en el olvido y de perseguir a los equipos de inversión para que eso esté en la agenda de todo el mundo, creo que también ayuda mucho. En nuestro caso también tenemos una Sustainability Analyst, se llama Ana, que lleva unos años con nosotros y que es la que nos persigue y hace que esto se haya convertido en una realidad. Entonces, todo esto ha derivado en que en la actualidad nosotros tenemos unos 60 KPIs, bueno, no unos, tenemos 60 KPIs que estamos siguiendo en las distintas participadas de forma trimestral, que nos tienen que reportar, y esto nos permite tener una visión agregada de cómo estamos avanzando en distintas áreas que a nosotros nos parecen importantes a nivel de fondo, pero también a nivel de participada, y tenemos un sistema de semáforos donde vamos viendo progresivamente cómo pasamos. Cuando entramos en una compañía muchas veces tenemos semáforo rojo, y la idea es que el día que vendamos tengamos cuantos más semáforos en verde, mejor. Y lo importante de esos indicadores no es simplemente quedarse con el número, sino quedarse con la acción que vas a hacer para mejorar el número. Yo creo que ahí es donde hay la diferencia entre ESG y la sostenibilidad. En la sostenibilidad ya es pasar un poco a la acción y decir, para mejorar la diversidad en mi compañía participada. Teníamos un caso, por ejemplo, cuando entramos que solo había una mujer de 100 empleados. Bueno, objetivo, política de diversidad y de igualdad. Cuando vendimos la compañía teníamos ya un 25% de la plantilla eran mujeres, y además eran más productivos en el tipo de trabajo que estaban realizando. Así que hubo una ganancia para la compañía en productividad, y además nos movimos de semáforo rojo a semáforo ámbar. No nos dio tiempo a llegar al verde, pero sí por lo menos que conseguimos mejorar. Estupendo. Me gusta eso de los semáforos, sobre todo cuando están verdes. Y felicidades por esa inclusión de la mujer en un 25%. Caramba, está muy bien. En Francia están luchando ahora, que para mí es el líder europeo en estos temas, para que en el 2020 logren el 20% de mujeres, ¿no?, en sus participadas en general, ¿no? Vayamos un paso más adelante, si os parece, y después del control y la medición, que se ve sobre todo más a primera vista en los temas ambientales y sociales, pero quizás no tanto en el bottom line, al final, en los beneficios. ¿Cómo medís eso? ¿Cómo lo contrapesáis? ¿Cómo pasáis de ver lo que es un gasto a lo que es una inversión en la que debéis entrar o no entrar, etcétera? Begoña, si te parece. O sea, es un poco el beneficio económico versus el beneficio ambiental, social. Efectivamente, como dices, suele haber un cierto escepticismo, ¿no?, en que todas estas cuestiones, bueno, todo esto al final ¿para qué?, ¿no? Y lo que todo el mundo entiende es lo que le toca al bolsillo. Nosotros hemos hecho ejercicios de medición real de impactos de nuestras políticas en las compañías. Un ejemplo claro es el caso de Alucan, una compañía que tenemos en cartera que ha sido galardonada, como decías antes, José, por este año con el premio de ASCRE Mejor Iniciativa ESG. En el caso de Alucan, que es una compañía que fabrica envases de aluminio, medidas implantadas que han supuesto ahorros en cuanto a medidas de eficiencia energética, que han supuesto también cambios en el proceso productivo. El impacto es claro, ¿no? En cuanto a ahorro es muy tangible, es medible, y de hecho lo hemos medido tanto en cuanto a ahorros en consumos como a beneficio medioambiental en el caso por reducción de emisiones. Y luego también es fácilmente medible, y lo hemos medido en compañías, que el hecho de que colocar a nuestras participadas como compañías que gestionan teniendo en cuenta aspectos ESG permite generar un impacto positivo en el consumidor, ¿no? El consumidor te percibe como
como un agente responsable, y eso se traduce inmediatamente en un incremento de ventas. Además, que creemos que mejora y sobre todo fideliza mucho al consumidor, y eso también es un impacto directo en el EBITDA de la compañía. Además, hay factores, luego, esto en cuanto a la palanca de creación de valor. Luego no nos olvidemos que es importante el preservar el valor, ¿no? El no perder valor por no gestionar de acuerdo con cuestiones ESG. En ser diligente en temas de compliance, por ejemplo, regulatorio, que a veces nos olvidamos del governance, de la G, te permite mantener o evitar riesgos reputacionales, que también es fácilmente demostrable, y se pueden realizar estudios, mediciones en base a análisis de escenarios de impactos negativos que puede tener una gestión no relacionada no alineada con factores ESG. Está claro, Begoña. Muchas gracias. Oriol, un poco como decíamos, los temas ambientales, sociales versus los de beneficio. ¿Algún ejemplo real que tendrás por ahí a mano? Seguro, más de uno. Bueno, el medir los temas de sostenibilidad no es fácil. Al final, si tú quieres sacar una métrica que ponga en euros en la externalidad positiva que generas a través de políticas de sostenibilidad, es complicado y se está trabajando en esto. El Sustainability Accounting Standard Board está viendo a ver si se pone en marcha. Hay un estudio de Harvard que está en ello para ver cómo medir el impacto y cómo medir esas externalidades para llegar a sacar un número para ver, oye, pues invierto en una compañía que, aparte de generar un beneficio de EBITDA, pues también me genera un beneficio de esas externalidades, ¿no? Pero esto es work in progress, y algún día tendremos una contabilidad del impacto, una contabilidad de la sostenibilidad, que hoy en día no hay ese estándar todavía en el mundo y se está trabajando, y yo creo que dentro de 5 años pues ya hablaremos de una medida más estándar para hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues un poco en línea con lo que estaba apuntando Begoña, que es por barrios. Al final, pues de esos 60 KPIs que antes os comentaba que nosotros medimos, hay algunos que son más fáciles de traducir a euros que otros. Es decir, cuando nosotros cambiamos participamos cuando invertimos, prácticamente siempre hacemos la inversión en iluminación LED. Pues ahí hay un payback que puedes calcular muy fácilmente. Yo antes consumía X y ahora consumo Y. Y lo mismo, por ejemplo, con medidas de ahorro de agua, que también son muy directas y muy fáciles de ver. O, por ejemplo, otro caso muy típico, hay mucha experiencia en mi vida pasada en Apax, de invertir en data centers y mover esos data centers de sitios donde hace un calor y los tienes que refrigerar, a irte a países donde, como la temperatura exterior es más bien fría, no necesitas aire acondicionado, mejoras las emisiones de CO2 y encima ahorras dinero en refrigeración. Es decir, que hay un montón, pero lo que sí que diría es, para saber realmente el valor en euros que acabas aportando, rompe el problema en cachitos pequeños, que te lo va a hacer mucho más fácil. Y luego, cuando te pones a pensar, pues siempre es capaz de alguna manera, pues intentar traducirlo. O lo que antes explicaba de esa participada, en la que contratamos a un montón de mujeres que vimos cómo estaban trabajando en el picking en un almacén logístico, y vimos una mejora de productividad muy sustancial, porque eran capaces de mantener la atención durante muchas más horas que los hombres, y por lo tanto fue un win-win, mientras que el anterior propietario decía que no podían trabajar en un almacén. Entendido, Oriol, y muy bueno eso de la contabilidad de ESG. Ojalá llegue pronto. Os pido un poquito más de brevedad porque veo que hay más de 20 preguntas, y aunque las vamos a agrupar para ser respetuosos con el tiempo, por supuesto, nos queda poco, apenas 6 minutos. Una última pregunta, pero que quizás debiera haber sido la primera. Al final y al principio están nuestros amigos inversores, que ponen el capital, que arriesgan su dinero. ¿Cuál es el nivel de exigencia de vuestros inversores en cuanto a la aplicación de los criterios de ESG? Por favor, Begoña. Bueno, en cuanto al incremento de exigencia de los inversores, es claro y manifiesto. Al final, se percibe desde el proceso de fundraising, en el que se ha intensificado la demanda de información sobre cuál es nuestra política de inversión y cómo se lleva a cabo y cómo se despliega, así como el proceso de seguimiento de su inversión, ¿no? Una vez son inversores están con nosotros,
donde vemos que en los últimos años exigen reportings, incluso monográficos, en cuanto al seguimiento de nuestras políticas ESG y la gestión que se está llevando a cabo, ¿no? Al final exigen transparencia también en ese sentido. Y aquello que les contamos, que decíamos que hacíamos, que les demostremos cómo lo hacemos y que les reportemos evidencias. Y además, progreso. Es decir, al hilo de lo que hablábamos al principio, de tener unos indicadores que nos permita un seguimiento para poder gestionar y incidir en el progreso de determinadas cuestiones. Al final mido para poder gestionar, influir sobre esa medición y poder demostrar progreso, que al final es lo que en último término el LPI me pide y me exige. Muchas gracias. Oriol, ¿qué nos dices al respecto, por favor? Un poco que añadir a lo que decía Begoña en aras de tiempo, simplemente decir que hay claramente todavía una distinción entre Estados Unidos y Europa. En Europa, y sobre todo en el norte de Europa, hay más preocupación por temas de sostenibilidad y es condición necesaria y no suficiente clarísimamente. En Estados Unidos diría que todavía hay los trampistas, que algunos, no todos, pero que todavía pasan un poco del tema. Está cambiando, pero claramente van unos años por detrás, igual que con todo el tema de cambio climático, que Europa. Está claro, gracias. Sí, pero bueno, nos vamos. Afortunadamente España cada vez está más cerca de Europa y Europa de Estados Unidos, ¿no? Poco a poco, y con nuestra contribución lo conseguiremos enseguida, en este campo al menos. Oye, me han llegado más de 20 preguntas entre la plataforma y por correo electrónico. Las hemos agrupado en 2 grupos y os las pregunto a los dos para que las respondáis, si os parece, sobre la marcha y ya agrupadas antes de despedirnos. Una tiene que ver, 2 tienen que ver con los inversores y seguimos, y otra es diferente. La de los inversores dicen con qué periodicidad reportáis a vuestros inversores las materias de ESG, por un lado, y por otro, si veis diferencias entre los inversores nacionales o locales y los extranjeros o internacionales. Esto en cuanto a inversores. Y otra general para los dos también, y me vienen y para Private y para Venture, me dicen si tenéis, al menos en vuestras casas, en Suma y en ABAC, si tenéis personal interno especialista dedicados a estos temas, o por otro lado son servicios que los tenéis externalizados. Gracias. Begoña, si te parece, puedes empezar. Venga, fenomenal. Con respecto a la periodicidad del reporting al inversor, oscila entre trimestral y anual. Hay cuestiones que trimestralmente no tienen incidencia, es decir, no es material el reporte trimestral. No obstante, siempre que hay cuestiones relevantes, se reportan y se explican. En cuanto a que tiene más que ver, cuando el reporting trimestral tiene más que ver a nuevas inversiones, nuevas oportunidades de inversión y el análisis de las cuestiones ESG en esas nuevas inversiones. Normalmente el reporting es anual, se coloca al mismo nivel como puede hacer unas cuentas anuales, que es un reporting financiero estándar y al uso, y lo colocamos al mismo nivel. En cuanto a equipos, si Begoña, tenéis, bueno, evidentemente estás tú, ¿tenéis algún especialista más interno? ¿Os apoyáis en subcontratáis algún servicio en estos temas? Sí que es verdad que, como decía al principio, tener una persona interna que lidere o que coordine el proceso es esencial. Al final hay equipos de inversión diferenciados que están estratificados por operaciones o en nuestro caso por estrategias de inversión, y es importante que desde el Consejo de Administración y desde una responsabilidad de ESG de una persona, en este caso yo, pues se estratifique hacia abajo el seguimiento de estos temas. Sí que es verdad que fruto de la novedad o de la implantación de muchos sistemas y sobre todo de los procesos, hemos contado con ayuda de asesores externos. Muy bien. Oye, amigo Oriol, lo decía antes Pablo, si me permites, que es un tema que hay que verlo por cómo se materializa y cómo se hace por sector y por región. Tú también lo has comentado esto para terminar. Nos queda un minuto. Oriol, ¿cómo hacéis estos temas en
en ABAC. Bueno, me parece. Es decir, a nivel de internamente, si tenemos gente, ya he dicho antes, tenemos una Sustainability Analyst que se encarga de estos temas, y también es muy importante el rol de la Compliance Director. Es decir, en la parte de gobernanza hay una serie de elementos de anti-bribery, cybersecurity, etcétera, que el compliance es muy, muy importante. Y entre estas dos personas pivota toda nuestra práctica de sostenibilidad. Y respecto a la otra pregunta de en función de los inversores, ya lo he dicho, creo que en el norte de Europa le prestan mucho más atención que no en Estados Unidos, y en España yo creo que pues, estamos empezando a prestarle atención, pero probablemente no la que debería. Y también diría que hay una diferencia, creo, entre venture y buyouts. Creo que en el mundo del venture pues todavía no se le está dedicando la atención necesaria, porque están por todos derroteros y porque las compañías que se invierten son realmente pequeñas y no tienen la capacidad muchas veces de hacer este tipo de reporting, mientras que en los buyouts sí. ¿Y cómo lo reportamos? Pues como decía Begoña, entre trimestral y anual, dependiendo del dato, pero tendemos cada vez más a hacerlo con más frecuencia, de que trimestral para casi todo. Fenomenal. Muchas gracias a todos, Price, ponentes, audiencia. Hemos tenido una media por encima de los 120. Por favor, a todos, a aplicar la guía, que está muy bien. No es porque lo diga yo ni lo haya hecho Price, sino es una realidad y es viva y está dinámica. Y seguimos, como os decía, os espero a todos el día 7 de octubre a las 6:30 en el marco del South Summit, donde seguiremos hablando de estos temas desde la perspectiva del Venture Capital. Muchas gracias a todos, amigos. Un fuerte abrazo y hasta pronto.